¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva charla, a otra entrevista en exploración espacial. Hace rato yo que tenía muchas ganas de hablar con Arcadia Space, otra empresa española que está dando que hablar y que no solo eso, quiere hacer una disrupción del mercado de propulsión en el espacio. Ustedes saben que además de la propulsión que todo cohete necesita para escapar de la gravedad de la Tierra, toda carga útil, desde un CubeSat hasta un satélite geoestacionario o una cápsula de carga o de tripulación, necesita un sistema de propulsión para orientarse en el espacio. Bueno, Arcadia está trabajando, ofreciendo sistemas de propulsión en órbita, pero claro, hay una gran diferencia. Por décadas, el combustible utilizado para estos sistemas de propulsión está basado en la hidracina, altamente cancerígena, muy difícil de manejar y de trasladar, muy costoso. Y Arcadia dice, momentito, nosotros podemos demostrarle al mercado que el peróxido de hidrógeno, no solamente como monopropelente, sino como bipropelente junto con un combustible verde de propio desarrollo, puede ser tan o más eficiente que la hidracina. Es todo un desafío contra el status quo que hace décadas las grandes empresas ofrecen sistemas de propulsión basados en la hidracina y con gran nivel de efectividad. Así que Arcadia tiene un gran desafío. Por eso tuve una muy buena charla con Francho García. No solamente es el CEO, sino uno de los cofundadores de la empresa. Y nos cuenta desde sus inicios la experiencia que varios de ellos trajeron de haber trabajado en PLD Space, los clientes que ya tienen, el desafío de haber armado el primer banco de pruebas privado para sistemas de propulsión en Europa. ¿Y cuál es el futuro de Arcadia? ¿No? Así que muy buena charla con Francho. Los invito a no solamente comentarios, opiniones, abajo ustedes saben que los leo todos, así que ojalá disfruten esta charla que tuve con Francho García de Arcadia Space. Francho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, qué placer. ¿Cómo va todo? El gusto es mío, de verdad, Manuel. Tenía muchas ganas de poder hablar contigo, que además he visto bastantes episodios tuyos, entonces un placer y un gusto. Bueno, muchas gracias y felicidades porque veo que están haciendo mucho ruido en el mercado. Pero contame un poquito cómo surgió esta idea, porque entiendo por lo que estuve averiguando, leyendo y haciendo un poquito de research, ustedes eran 4 personas trabajando en PLD, y de repente se les ocurrió esta idea de realizar una empresa de propulsión en órbita. Contame un poquito cómo surgió esto y cómo es que vieron a una ventana de oportunidad o dijeron no hay mercado para esto o estamos lo suficientemente locos para así hacerlo. O sea, ¿cómo es que surgió? Pues fueron una combinación, como siempre, de varios factores. Por un lado, en PLD, nosotros fuimos de los primeros empleados. Llegamos cuando eran 5 y justo los fundadores de Arcadia llegamos a la vez. En algunos casos con una semana de diferencia. Wow, Y, y digamos que estuvimos 4 años, como que en algún momento siempre tienes esa sensación de que ya has cumplido tu etapa, sí, de que ya hay que cerrar el capítulo. También la empresa estaba evolucionando, la cultura estaba evolucionando y digamos que teníamos un poco esa sensación de tenemos que estar mirando cuál es nuestro siguiente paso, ¿no? Y eso fue un sentimiento que digamos que nos despertó más o menos a la vez. Nosotros allí además éramos también amigos, muy compañeros, habíamos trabajado juntos, entonces teníamos constantemente una conversación diaria en todos los ámbitos, ¿no? En lo profesional y también en lo personal. Y fue el hecho de haber vivido en PLD desde el principio todo, el hecho de ver cómo desde una ciudad como Elche, con cero tradición espacial, se claro. podía conseguir algo único e histórico, pues yo creo que nos ayudó a no tener miedo, a tener ese coraje y esa, eh, llámalo, sí, ser bravos a la hora de decir, venga, va, nos lanzamos a la piscina porque también se puede.
porque hemos visto que con ganas y con talento, no da igual que estemos en Silicon Valley o que estemos en Los Ángeles o estemos en Elche, las cosas se pueden hacer. Y luego es verdad que, por otro lado, en el ámbito de la oportunidad, nosotros vimos que habíamos trabajado juntos en PLD, nos llevábamos muy bien, vimos que éramos muy complementarios entre los cuatro y teníamos muy claro que el ámbito de los lanzadores era un problema que se estaba ya resolviendo. No digo que estuviera ya resuelto, pero que estaba ya resolviendo. Sí. En el momento en el que nos vamos había el típico comentario de internet de más de 150 empresas que se estaban traqueando que hacían lanzadores, ahora quedan 4 o 5, pero en ese momento había mucha gente resolviendo el mismo problema. Y nosotros vimos que había muy poquita gente, muy poquitas empresas que una vez has llegado al espacio, desarrollan tecnología para moverte de forma asequible en el espacio. En ese momento en Europa estaba nueva creación Dawn Aerospace y en Estados Unidos Benchmark y empezaba Agile y no había ninguna más. Y sí que vimos que hacía falta resolver ese problema de la propulsión asequible en el espacio, de la parte de propulsión química, que era el core de nuestro conocimiento, que es lo que habíamos hecho en PLD. En PLD, Sergio era el jefe del departamento de automatización, todo lo que conlleva desarrollo de sistemas de testeo y también ejecutar esos tests. Ismael era el jefe de propulsión y Fran era el diseñador mecánico líder. Ellos eran los que de alguna forma estuvieron al cargo y liderando los desarrollos de propulsión. Un conocimiento muy potente y era, vale, esto, más o menos, las reglas de diseño son las mismas, hay que cambiar los combustibles, ¿dónde podemos aplicarlos? Y ahí fue cuando vimos la oportunidad de propulsión en el espacio y vimos que iba a ser algo parecido a los lanzadores. Cuando empezamos, considerábamos que iban a venir luego una nueva oleada de un montón de empresas que se dedicaran a propulsión en el espacio y ahora mismo no diría que estamos como en el sector de los lanzadores hace 5 años, que había cientos, pero sí que es verdad que ahora hay decenas de empresas de propulsión que tampoco se necesitan tantas. Y así un poco fue el inicio. Cuando decís empresas de La oportunidad. Sí. cuando decís, perdón que te interrumpa, cuando decís empresas de propulsión, es propulsión propiamente dicha, no que hay un mercado enorme de OTVs, ¿no? Correcto. Ok, Propulsión simplemente química. propulsión, ok. Sí. Para nosotros los OTV son un mercado al que le podemos abastecer. Son tus potenciales clientes. Correcto, correcto. Explícame a mí, como si yo tuviera 12 años, porque estuve analizando, aparte se están metiendo en el mercado de la hidracina, ¿no? Un sistema de propulsión que funciona hace décadas, ¿no? La hidracina con el tetróxido de nitrógeno, ¿no? Con estos combustibles hipergólicos que se mezclan y automáticamente se encienden, tienen confiabilidad, pero claro, al mismo tiempo son altamente tóxicos. ¿Ustedes vieron ahí también, cuando analizaron el modelo de negocios, dijeron, acá muchas empresas van a tener un problema regulatorio, porque ahora se está pidiendo combustibles verdes, y ahí también vieron una oportunidad, o simplemente porque dijeron, este es un mercado insatisfecho? Primero fue el mercado insatisfecho, insatisfecho en el sentido de cuando fuimos a preguntar al principio, el primer comentario que tenían las empresas es, la propulsión es muy cara. Ok. Ese fue, y ese es el principal problema que venimos a resolver. La propulsión tradicionalmente ha sido muy cara, principalmente porque es un combustible o son unos combustibles muy tóxicos, cancerígenos, y tanto el desarrollo como la operativa incurre en costes muy altos. Tienes que estar protegido, tienes que tener unas instalaciones especiales, un personal especial, y todo eso al final genera unos costes que son muy difíciles de bajar si no cambias el combustible. Entonces nosotros cuando vimos que había un problema con la propulsión a base de hidracina y los derivados de hidracina, el principal pensamiento nuestro fue ¿cómo podemos bajar los costes? Y a partir de allí vale, habrá que cambiar de combustible, vamos a ver qué combustibles pueden ser alternativos a la hidracina y a los derivados de la hidracina, y ahí es como encontramos el peróxido. Pero el problema empieza con los clientes que utilizan sistemas de propulsión químicos
nos dicen, esto es muy caro. Muy caro. Recién me fui por las ramas, pero te estaba diciendo, trata de explicarme como si yo tuviera 12 años, porque veo que en tu oferta la oferta de Arcadia dice combustibles monopropelentes, bipropelentes. Explícame para mí y para la audiencia qué es un combustible monopropelente y qué es un combustible bipropelente. Como es una muy buena pregunta, tirando de nomenclatura y de lingüística, monopropelente utiliza un solo combustible y el mecanismo de utilización este caso es el bipropelente hipergólico. En los motores monopropelentes, digamos que el combustible se descompone, en el caso del peróxido, en vapor de agua y oxígeno a muy alta temperatura, y en esa descomposición que es exotérmica se genera un montón de energía, se genera el empuje. Que funciona la hidracina de la misma forma. El motor tiene una sección donde hay el material catalítico, pasa por allí, se descompone y automáticamente se produce el empuje cuando en la fase de la tobera divergente. Y es el mismo mecanismo para la hidracina. Y es el mismo mecanismo cuando cogemos Coca-Cola, bicarbonato y se produce la expulsión del dióxido de carbono. El mismo mecanismo. Solo necesitamos el peróxido de hidrógeno y no hay nada más verde que vapor de agua y oxígeno al otro lado de la tobera. Y luego está el motor bipropelente, que como su nombre indica son de dos combustibles. Por un lado está el peróxido de hidrógeno y en nuestro caso un combustible que al entrar en contacto con el peróxido se produce espontáneamente, instantáneamente, la combustión, que es lo que se denomina la hipergolicidad. Y ese combustible nosotros lo hemos desarrollado. Y es el mismo mecanismo que se utiliza en la industria de los combustibles tóxicos y tradicionales, el tetróxido de nitrógeno, O sea, que también es hipergólico. vamos a explicarle a la gran mayoría de los sistemas de propulsión para hacer movilidad en el espacio, hoy por hoy están basados en hidracina y tetróxido de nitrógeno, ¿correcto? Sí, Que se juntan, uno es un oxidante, el otro es el combustible, se juntan y automáticamente hacen combustión. No hace falta tener nada externo que los encienda. correcto. Automáticamente. La típica bujía que a veces en otros sistemas hace falta, aquí no hace falta. Ok, y la idea de Arcadia es, ok, la hidracina es tóxica o es, al combinarlo con el tetróxido de nitrógeno es difícil de almacenar o transportar, es caro, y la idea es reemplazar la hidracina por el hidróxido de, ¿cómo es? Peróxido de El peróxido hidrógeno, de hidrógeno, que es agua oxigenada. que es agua oxigenada de muy alta concentración. O sea, con este hidrógeno de peróxido y un combustible, puede ser monopropelante o bipropelante. Bipropelente. O Y sea, entonces ok, tenemos las mismas prestaciones y los mismos casos de uso que con la hidracina. Y al cliente le suena a lo mismo, porque tenemos el modo de aplicación o de utilización como monopropelente y el modo de utilización como un bipropelente que además es hipergólico. Y es la razón por la cual nosotros escogimos el peróxido, porque es el único dentro de todos los combustibles verdes que hay a disposición y que se pueden llevar a desarrollo, el único que te permite tener esa capacidad hipergólica. O sea que el hidróxido de peróxido lo van a usar como monopropelente con un catalizador y también como bipropelente con un combustible que imagino que es propietario, que es, espera, yo lo anoté, Arc Fuel 19. Efectivamente. ¿Por qué, Ese es el combustible patentado. por qué 19? Tenemos un sistema de nomenclatura de todas las mezclas. No es el 19 en tanto que hemos probado muchas más mezclas, pero de las que han avanzado, porque tenemos como diferentes estadios de filtrado, el 19 ha resultado ser una muy buena mezcla. El 19 es una variación del primer fuel que tuvimos, que era muy bueno, y a partir de allí lo fuimos modificando y por eso se ha quedado en el 19. Es una Francho, familia de las que tenemos. ¿Arcadia es una empresa de propulsión o es una empresa química?
No, no, de propulsión, de propulsión. No, ya sé, estoy siendo sarcástico, pero necesitas mucha gente que entienda la parte química de la, bueno, como en toda empresa de propulsión, imagino, pero Pero sí, en este caso tenemos a una persona específica, es un doctorado en química, y esta persona ha sido la que ha liberado prácticamente sola el desarrollo del combustible hipergólico. wow, Sí. impresionante. Ok. ¿Cuál es el desafío para una empresa como Arcadia, que básicamente, por lo que me está diciendo, querés hacer una especie de disrupción del mercado de propulsión en órbita? ¿Cuál es el desafío más grande a nivel técnico para salir a competirle a los L3 Harris, bueno, Aerojet Rocketdyne, o a los Northrop Grumman, o a las empresas legacy que hace décadas que le están proveyendo estos servicios de propulsión con total confiabilidad a los clientes? ¿Cuál es el mayor obstáculo? El mayor obstáculo con diferencia es lo que se denomina en el sector el Flight Heritage, la experiencia en vuelo. La hidracina, toda la cadena de valor, todos los componentes tienen una experiencia de vuelo de décadas. Los mismos motores de Aerojet, de Moog, esos motores, hay casos de uso que se han ido utilizando en el espacio Bueno, Apolo. perfecta durante décadas y, Sí. y- y en misiones que han ido por encima incluso de los 20 años. Conseguir que nuestros componentes alcancen ese nivel de madurez tecnológica en el espacio es una barrera. Unido al hecho de que el peróxido tradicionalmente no tiene una buena concepción cuando las misiones son de larga duración, porque el peróxido se descompone. Es un material, es una sustancia que se descompone fácilmente, sobre todo por dos razones. Una, porque el propio peróxido, si hay ciertas impurezas, se descompone y luego al entrar en contacto con todos los materiales para el almacenaje, valvulería, líneas de distribución, etcétera, etcétera. Eso tradicionalmente es lo que ha limitado al peróxido a ser utilizado ampliamente por la industria. De hecho, lo que mucha gente no sabe es que el programa lunar, Mercury y parte de Gemini utiliza peróxido. La carrera espacial empieza con el peróxido. El V2 utilizaba peróxido y toda la industria de la propulsión al principio de la década de los 50, bueno, 40, 50, incluso 60, es con peróxido. El problema es que se descubre la hidracina no tiene ningún problema de almacenamiento en Mm, largos periodos de duración y ok. poco a poco la hidracina le va ganando el terreno al peróxido. Y llegamos al día de hoy en el cual ha avanzado muchísimo la tecnología de fabricación del peróxido, es mucho más puro que antiguamente, por lo tanto se reduce muchísimo la descomposición, el ratio de descomposición, y luego por otro lado ha avanzado muchísimo la química a la hora de entender qué materiales son compatibles con el peróxido. Esto es la razón por la cual nosotros nos atrevemos a embarcarnos en esta aventura, pero tenemos el reto tecnológico de demostrar que puede funcionar una misión con peróxido durante más de 4 o 5 años y necesitamos inevitablemente, aunque tengamos aquí experimentos que lo pueden probar, algunas industrias, los grandes players, no van a confiar en nosotros hasta que no generemos en órbita esos periodos de duración de 5 o 6 años con la tecnología funcionando. Sabemos que el peróxido no va a ser ampliamente utilizado hasta que no llevemos un cierto número de emisiones y unos ciertos años en el espacio. Ese es el mayor reto que tenemos, pero bueno, todo en la vida es cuestión de tiempo y el tiempo esperemos que haga que al final pues todo el mundo cambie hacia el peróxido. Francho, ¿qué te hace pensar por qué, si yo soy L3 Harris, yo soy Northrop Grumman, por qué no me pongo ya a investigar, o capaz que ya lo están haciendo, una división que vaya a suplantar a la hidracina, sabiendo que puede venir una Arcadia, así como le pasó a Boeing con SpaceX, o a que directamente los ha borrado del mercado? Yo no sé, ¿esperás competencia por parte de ellos también? Hemos hablado con los dos.
Northrop es consumidor de propulsión a día de hoy. Entonces, Northrop nos ve como un proveedor. L3Harris, con la compra de Aerojet, nos ve como un potencial competidor o como un partner de momento. Mm. Hace muy poquito tuvimos una conversación con una de las personas responsables del área de propulsión de L3Harris y ellos ya han hecho en el pasado sus estudios de peróxido de la misma forma que Ariane Group en Europa y lo hicieron como una forma de protegerse, ¿no? Llegado el momento de protegerse. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas empresas? Que no han encontrado aún, o en el pasado, no encontraron el incentivo de dedicar muchísimos recursos a hacerlo porque la industria estaba muy cómoda con el con la hidracina, porque los costes no eran un problema, porque la normativa, sobre todo en Estados Unidos, no es un problema, no te exige. Como Europa ha prohibido el uso de la hidracina. En Estados Unidos es un problema menor. Ahora, el problema real que todo el mundo tiene es un problema de costes y sabemos que hoy el peróxido en Estados Unidos, que siempre ha sido muy mal concebido, hoy el peróxido empieza a sonar y cada vez más fuerte y sí que consideramos que o bien industrias tradicionales o bien nuevas industrias van a empezar a trabajar con el peróxido. Y tenemos un caso, desafortunadamente, de una empresa muy buena que es Ursa Major. Ursa Major Sí. ya está investigando hacer propulsión con peróxido. Son muy buenas noticias porque es una validación de un player muy importante en Estados Unidos, pero no son tan buenas cuando Ursa Major es muy buena. Entonces, nos tendremos que poner las pilas. Pero bueno, aún consideramos unos ciertos años de ventaja con respecto a ellos. Imagino, Francho, que algo vital para ustedes es la utilización y volar, ¿no? Empezar a demostrar, y creo que ya lo están haciendo. Si no me equivoco, están en órbita ahora con una nave guión de The Orbit. Acaban de firmar un contrato que me parece súper interesante con este mini shuttle Vortex para proveer el sistema RCS. ¿Qué más? ¿Qué esperás de Arcadia de acá los próximos 5 años? Ah, con Maya Space. Le van a dar los sistemas de RCS. Falta PLD. Llamamiento a PLD para que nos compren. Bueno, Yo lo, probablemente estén haciendo su propio sistema no lo sé. Pero bueno, ya tenés The Orbit, Maya Space, Dassault. O sea que están construyendo una base de clientes interesante. Y tenemos varios más que anunciaremos. O sea, tenemos 2 contratos más en curso con 2 empresas. Una es de las más grandes de Europa ahora mismo y otra también, una de satélites también de las más importantes de nueva creación. Y muy probable que dentro de poco volvamos a firmar otros 2 contratos más en cuestión de semanas. Y serían ya 6 contratos en curso con empresas que son de las más relevantes en Europa. O sea que estamos Pero hablando que lograste esto. ¿Cuándo es que empezaron? ¿En 2020? la empresa se funda el 22 de diciembre del 2020, Día del Gordo en España, de la lotería. Nosotros siempre decimos que nos ha tocado el gordo. La verdad que en solo 6 años se han posicionado muy bien. O sea, y no solamente, entiendo que han construido la primera fábrica privada o el primer lugar privado para hacer pruebas de propulsión en Europa, ¿correcto? Sí, yo diría que la mejor escuela que pudimos tener para hacer esto fue PLD. O sea, muchas decisiones que hemos tomado en Arcadia están fundadas en nuestra experiencia en PLD. Desde el arrojo que tuvimos para montar Arcadia hasta decisiones técnicas, decisiones estratégicas, decisiones el por qué estamos en Castellón es simplemente por una cuestión de la experiencia que tuvimos en PLD a la hora de montar un banco de ensayos que estaba alejado. Por un lado, lo importante que era tener un banco de ensayos propio, que es algo fundamental y algo que creo que hace que PLD les distinga del resto de empresas de propulsión que se tienen que ir a Noruega, a Suecia, con unos fríos espectaculares. Y luego la otra, de acercar el banco de ensayos a las oficinas, que es una cosa que nosotros en PLD del equipo sufría un poco, el tener que desplazarse a Teruel,
Y nosotros, por ejemplo, el buscar un sitio que estuvieran oficinas y banco de ensayo uno al lado del otro, y así un montón de cosas. Eso fue lo que ha hecho que fuéramos muy rápido. Creo que teníamos ventaja con respecto a empresas que empiezan de cero, desde la universidad, una ventaja tremenda a la hora de contratar, a la hora de levantar capital, de hablar con la ESA. ¿Fue complicado montar? Yo en realidad, me contradigo porque te iba a decir, ¿qué tan complicado es para una empresa, una startup español, de montar de cero un banco de prueba en un lugar, Castellón, ¿eh? Castellón. Sí. Está bienvenida en la experiencia de PLD, que PLD ya también lo había hecho, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Me da la sensación que no me sorprende, porque España tiene un ecosistema ahora espacial que se está desarrollando casi a alta velocidad. Entonces, imagino que vos habrán tenido todas las dificultades del mundo como una startup para tratar de lograr esto, pero me da la sensación de que no, de que es algo, hoy es una realidad en España. Y nosotros hemos... O sea, yo diría que el hecho de que en España, ya cuando nosotros empezamos, había precedentes, había referentes, ya había empresas como PLD, como Alén, Satellites, Atlantis, nombres que ya sonaban, que lo estaban haciendo bien, que habían conseguido capital, riesgo, proyectos públicos de relevancia. Sí, Hubo una primera hornada de empresas que han sido las que se han encargado de romper ciertas barreras, ciertos muros, y los que hemos venido detrás, pues nos hemos aprovechado muchísimo de esa situación. Y yo puedo decir que, por lo que he visto, ¿no? De cosas que ocurrieron en PLD, para nosotros han sido más fáciles. Simplemente por el hecho de que alguien o varios habían pasado por allí antes y la gente ya, cuando nosotros les contábamos un poco lo que queríamos hacer, no les sonaba chino. Era como, ah, vale, ostras, pues sí, ya me suena, porque esta gente, claro. porque tal. Entonces, obviamente las cosas no son fáciles, pero han sido más fáciles. Francho, what's next? O sea, ¿qué viene para Arcadia volar todo? Tenés un pipeline de clientes, y ya estás en órbita, viene el Vortex, viene Maya Space. ¿Y cuál es la idea? ¿Posicionarte como líder en este nuevo sistema de propulsión verde? Eh, ¿Pensás expandir el portafolio más allá de propulsión y decir que ahora quiero expandir otra cosa, quiero tener mi propio OTV, o es algo que puro nicho? Puro nicho, foco. Nosotros lo tenemos muy claro cuál es nuestro posicionamiento y también tenemos o vemos que hay una oportunidad de mercado en la propulsión química espectacular y a día de hoy muy, muy, muy grande. Nosotros ahora mismo tenemos como, siempre lo decimos, ¿no? Dos partes de la empresa. Una, la parte de la empresa que ya está comercializando la tecnología monopropelente. Es una tecnología que nos ha permitido, primero, desarrollarla muy rápido y luego entrar en el mercado muy rápido. Todo lo que estamos ahora mismo vendiendo que hemos vendido se basa en la tecnología monopropelente, tanto los motores de 250 newtons, que son los de Maya, que son los de Dassault, como los de 5 newtons, que son los que volaron en The Orbit y los que ahora anunciaremos con varios clientes más. Eso, seguir dándole un empujón. Ahora levantaremos capital privado. Vamos a industrializar varios de los procesos de fabricación para poder producir a escala y poder abastecer toda la demanda que estamos viendo, que estamos teniendo, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Y luego tenemos la otra parte bipropelente que estamos aún madurando y que esperamos tener lista para el año que viene. Con la tecnología bipropelente, la idea de Arcadia siempre ha sido que convenzamos al mercado de que hay una alternativa a la hidracina. Y por lo tanto, nuestro mercado es el mismo mercado que la hidracina, desde los satélites hasta las cápsulas de Artemis 2. Y de Claro. hecho, ese es nuestro objetivo. Ahora mismo en Europa hay dos empresas que hacen propulsión de la primera división, de las grandes ligas, Ajá. Namo y por supuesto Ariane Group. Ariane Group integrado con Airbus, que son los que le están dando la propulsión al Service Module de Orion con Sí. esos 24 motores de 200 Newton. Nosotros hoy estamos desarrollando un motor de 200 Newton
que quiere competir con el motor que tiene Aran Group de MonMMH, de hidracina, derivados de hidracina, y nuestro objetivo es que si hoy ese motor es el building block de los grandes programas de Europa, ese motor está en Argonaut, ese motor está en cápsulas que están, proyectos de cápsulas de la Agencia Espacial Europea, pues que en el futuro el motor que lleve los programas de aterrizaje en la Luna, de llevar astronautas, de llevar cargo, sea el motor de Arcadia. Eso es el paso de los próximos 3, 4 años, y si tenemos la tecnología madura para el año que viene, será un hito histórico, porque no ha habido nunca nadie en la historia que una el mundo verde con el mundo hipergólico. De hecho, nosotros vamos a, espero dentro de muy poquito, de ser los primeros en lanzar una tecnología verde hipergólica, que no hay regulación para ello, o sea, no existe ningún epígrafe que te diga qué es lo que tiene que ocurrir, y a partir de allí convertirnos en líderes de la propulsión química en cualquier ámbito, desde el ámbito de satélites, el ámbito de los lanzadores, que nos estamos ya posicionando, porque Maya es el primero, pero estamos en conversaciones con otras empresas, y luego, por supuesto, todo lo que sea exploración espacial, tanto con astronautas, llevar, aterrizar, etcétera, etcétera. Y convertirnos en el player de propulsión tanto en Europa como uno de los principales en el mundo occidental. O sea que en este momento lo principal es captar la mayor cantidad quizás de pequeños clientes para después empezar a expandirte a las grandes ligas, ¿correcto? No diría pequeños clientes porque a Bueno, Dassault no lo consideraría exactamente, sí, es verdad. Ni Maya tampoco, sí, ni no. Maya ni los otros dos que vamos a No, estoy pensando cuando lo en mi anunciemos. cabeza estaba pensando en CubeSats, que gente que vaya que necesite vehículos, pequeña propulsión para estar en órbita, pero veo que están apuntando ya un poquito más arriba. Sí, nosotros siempre tuvimos claro que nuestro cliente era a partir de 150 kilos. Ok, Lo que sí que cambiará es la magnitud del contrato. Nuestros contratos hoy son en el orden de los pocos millones de euros o por debajo, un poco por debajo del millón de euros. La idea es transicionar e irnos a la liga de los contratos de bastantes millones de euros o ajá. incluso alguna decena de millón de euros. Ligas que hoy solo se juegan por las 6 grandes empresas de propulsión del mundo occidental. El otro día estaba mirando el website de ustedes, y ustedes hacen no solamente sistemas de propulsión, y además el tanque, ¿correcto? Sí, ¿Qué pasa? ¿El tanque lo hacen ustedes o el tanque, por ejemplo, yo tengo una cápsula y quiero tener sistema de propulsión? ¿El tanque lo proveo yo o yo les digo a ustedes, estas son las especificaciones de mi tanque? ¿O ustedes tienen que decir, no, el tanque lo proveo yo porque el tanque tiene que ser específico para este sistema de propulsión? ¿Cómo funciona? muy buena pregunta. En el mundo de la propulsión tradicional, como hay un ecosistema muy maduro de componentes, puedes hacer eso. Alguien viene con el motor, alguien viene con el tanque y tú lo integras. En el mundo de la propulsión con peróxido, el principal problema del peróxido es la estorabilidad, el almacenaje, por la descomposición. Toda la cadena de suministro tradicional, o vamos a hablar sobre todo en el tema de los tanques, utiliza el titanio. Ok. Y el titanio es el peor material o de los peores materiales para hacer tanques si quieres almacenar dentro peróxido. Oh, Entonces, nosotros estamos obligados a, por eso desarrollamos nuestro primer tanque, a comprar tanques o a desarrollar tanques con aluminio. Hay ciertos tanques o ciertos proyectos de tanques, incluso antes de que viniéramos nosotros, que utilizaban aluminio, y nosotros para los primeros sistemas lo que hemos hecho es desarrollar nuestros propios tanques para que al cliente le demos todo el sistema completo. Por ejemplo, en el caso de Maya, nuestro contrato solo es de entrega de motores. ok. El tanque no lo tenemos que hacer. Es un tanque mucho más sencillo. Está claro que el tanque tiene que ser de aluminio,
con las especificaciones para el, sí, para el... Pero ya está. Simplemente nuestro requisito, o el requisito que saben que tienen que cumplir, es que no pueden utilizar materiales que no sean compatibles con el peróxido. Las válvulas ahora mismo estamos empezando a tener una cadena de suministro europea de válvulas compatibles con el peróxido. Ciertos otros componentes mucho más pequeñitos, como válvulas de venteo, válvulas de llenado, esas las estamos haciendo nosotros porque no tienen mucha enjundia y tenemos capacidad para hacerlas, y con eso completamos los diferentes componentes para hacer sistemas. Entonces, a nivel de tanques ya hay cierta industria, algunos tanques los hemos tenido que hacer nosotros, a nivel de válvulas ya hay una cierta industria y luego los motores. Pero nuestra idea es poder, a nivel tanques, tener también esa capacidad. O sea que es una empresa, estoy hablando de la absoluta ignorancia. Yo empiezo a construir una nave que necesita una propulsión en órbita y tengo que ya de antemano saber qué tipo de propulsión quiero, porque de eso va a depender cómo son los tanques, qué material es el tanque. No es que es como el huevo y la gallina, no puedo empezar desde, ya terminé la cápsula, ahora veo qué propulsión le pongo. Con los combustibles verdes nuevos, porque tenemos 3 combustibles verdes o familias que tienen una relevancia importante. Está todos los premezclados, que en Europa es el LMP103S, que lo comercializa la empresa ECAPS. Ese no tiene ningún problema con la compatibilidad y funciona de manera análoga con los sistemas de propulsión tradicionales. Entonces, la arquitectura del sistema de propulsión es similar y no hay un cambio. Para el cliente no hay un cambio. Al menos en la de desarrollo del sistema. Luego en prestaciones hay un cambio tremendo. Y luego están las 2 familias nuevas que están ahora mismo cogiendo mucha fuerza, que es la que está basada en óxido nitroso, que es DAWN, Impulse Space, Okay. etcétera, etcétera. Y luego la familia del peróxido. Las 2 tienen particularidades. La nuestra, por el hecho de que se descompone y hay Claro. una peculiaridad en la selección del material, y la del óxido nitroso, porque funciona con un equilibrio térmico en el que se autopresuriza y por eso son tanques diferentes, tienen que hacer ciertas arquitecturas diferentes a lo tradicional. No vale lo tradicional. En ambos casos tenemos que venir con soluciones a veces completas, no parciales. En el caso del peróxido hay una cierta flexibilidad, pero sí que es verdad que en algunos casos estamos forzados a traer la solución final, porque si no el cliente va a tener un problema. O sea que tu escenario ideal es involucrarte lo antes posible en cualquier proyecto a nivel comercial para entender la necesidad del cliente y decirle, no, mire, este es el tanque que usted va a necesitar. Claro, por eso con Dassault, a Dassault le entregamos el sistema completo. Le entregamos los tanques, le entregamos la electrónica y le entregamos los motores. Y no se tiene que preocupar por nada. O sea, lo integramos en el avión. Wow. Francho, fuiste muy, muy amable, la verdad. Creo que nos has desasnado, al menos a mí, sobre todo este tema de hidróxido de agua Dióxido de oxigenada. hidrógeno. Agua Agua oxigenada, oxigenada. agua oxigenada como propulsor. Así que espectacular. Felicitaciones, la verdad, por todo lo que están logrando. Y ojalá, a ver si un día me hago una escapada por allá y podemos ver puedo Un ver. placer. Me va a encantar conocer las instalaciones. Así que, Un placer. Un bueno, placer y estás súper invitado, Manuel. Estamos construyendo un banco, bueno, un centro de ensayos increíble y luego la zona, si has estado por la zona, es impresionante, buen tiempo. Estamos a ya lo 10 sé. minutos de la playa, así que después de ver el banco nos iremos a tomar una buena paella, mirando el mar. Bueno, listo, cerrado el trato. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo, Manuel. Un Chao, chao. placer.